Vamos con esa película que hoy se estrena. Su director está en Ciudad Rodrigo y es Pablo Moreno, director de la película Poveda. Muy buenos días, Pablo. Buenos días. O buenas tardes aquí en Palma, viernes 1:30 de la tarde, abriendo apetito, ya casi tardes, ¿no? Pablo, Poveda, una nueva película que ahora nos está llegando a las pantallas, tenemos muchísimas ganas de verla. Es el apellido de un santo, Pedro Poveda. Antes de nada, preguntarte, ¿quién fue Pedro Poveda? Bueno, pues Pedro Poveda fue es una gran persona, de hecho es un gigante, para nosotros siempre lo definimos así. Es una persona que tiene una gran dimensionalidad, fue un sacerdote de principios del siglo XX, que ejerció su labor pues con los al principio en las cuevas de Guadix. Después emprendió el camino por la dura ruta de la educación y de la alfabetización, construyó escuelas y terminó volviendo la mirada hacia un colectivo muy desfavorecido en la época, que era el colectivo de la mujer. De hecho había porcentajes absolutamente escandalosos de analfabetismo femenino, y entonces Poveda lo que hizo fue montar academias, internados, residencias para promover y así ayudar a que la mujer pudiese ocupar su lugar en la sociedad. Uh-huh. Fue canonizado Pedro Poveda por Juan Pablo II en el año 2003 en Madrid. ¿Cómo has logrado, Pablo, como director de la película, meterte en la figura de este santo, entender su historia? Bueno, pues primero hemos tenido que hacer un gran ejercicio contextualizador, o sea, entrar dentro del contexto, ver cómo estaba la España de principios del siglo XX. Era una época muy convulsa y que además iba a peor, de hecho pues desemboca en una guerra civil, ¿no? Entonces había que meterse y comprender muy bien los motivos, y para poder comprender por qué Poveda es una persona de conciliación. Entonces que trasciende todo tipo de ideologías y sensibilidades. Entonces, cuando empezamos a descubrir esas claves, esas pistas, nos dimos cuenta que realmente teníamos una historia con mucha miga. Y al ir entrando un poquito más, descubrir pues el sacerdote, el hombre, el humanista, el pedagogo, el revolucionario, el feminista, había como demasiados palos que tocar que nos parecían muy interesantes, y sobre todo lo que más nos fascinaba era primero la innovación que planteaba en toda su vida, y por otro lado nos fascinaba mucho el tesón, la osadía que tenía y la capacidad para levantarse, porque Poveda fue el descartado, el eterno descartado. Lo descartaron por todos lados, hasta la propia Iglesia le volvió la espalda y supo siempre levantarse y continuar luchando pues por lo que él consideraba oportuno, desde una perspectiva siempre cristiana, claro. Uh-huh. La actualidad de este contexto, de esta historia, la vemos hoy, por ejemplo, en uno de los lugares, en la institución teresiana. Sin duda, es la gran obra que pone en marcha Poveda, una institución que estaba, en primer lugar se hizo para las chicas, para las mujeres, y finalmente fueron las mujeres las que terminaron gestionándola. Pero claro, gestionando una institución a principios del siglo XX en España, que era lo que lo hacía absolutamente novedoso. Y eran personas, mujeres seglares, que se dedicaron en cuerpo y alma pues a seguir pues un poquito pues el proyecto de Poveda. ¿Alguna anécdota de esta película que hoy se estrena, Poveda, en ese rodaje? Pablo, tú como director, ¿qué nos puedes contar? Bueno, la verdad que tuvimos muchas anécdotas. Quizá las mayores anécdotas se aglutinan en el rodaje en Guadix. La historia comienza en Guadix, en las cuevas, cuando Poveda se acerca pues a las gentes más pobres, más humildes, a los gitanos, a la gente que vivía en una pobreza, pero una pobreza digna. Y nosotros tuvimos que trasladar todo el equipo de producción desde Ciudad Rodrigo, que es donde estamos habitualmente, a Guadix. Y la verdad que es alucinante porque el sitio es bellísimo. Pero bueno, entre las muchas cuestiones teníamos muchos elementos, ¿no?, que con los que luchar cada día, ¿no? Se nos formaban unas tormentas grandísimas a mediodía, había el calor que en Granada a mediodía, en pleno mes de mayo, es un sol de justicia. Sí. Y después teníamos mucha fauna alrededor, ¿no? Cada vez que dábamos la orden de acción, para hacer el sonido en 5.1, los diálogos
diálogos tienen que ir por el canal central y no puede meterse ningún sonido externo que no sea dentro de las pistas de efectos. Y había un gallo por allí por los cerros que cada vez que decíamos en la acción el gallo empezaba a cantar, era como la ley de Murphy, y teníamos a medio equipo corriendo detrás del gallo por todos los cerros, y no fuimos nunca capaces de darle caza, pero sí nos tocó día la moral, libre al que cace al gallo. Sí, lo dejábamos ya que cantase. Primero cante el gallo y luego que hablen los actores. Pero eso es a las 6 de la mañana, un gallo, ¿no? ¿O qué? Sí, bueno, este cantaba a deshora. Este cantaba a las 6, a las 9, a la 1:30, daba igual, era un artista. Pablo, después de la dirección de películas como Un Dios Prohibido, ahora esta nueva Poveda, me imagino que vas haciendo como director una evolución. Sí, sin duda. De hecho, en Poveda yo creo que yo personalmente, mi equipo, hemos dado pasos hacia, pues, sobre todo mejorar el estilo, ¿no? Mejorar la cinematografía que teníamos. Es verdad que seguimos con proyectos de muy bajo presupuesto. No es bajo presupuesto, es muy bajo presupuesto. Estamos un poco por debajo. ¿De cuánto estamos hablando, Pablo? Yo creo que, mira, Un Dios Prohibido estuvo en torno a los 280.000, 290.000 euros. Poveda está en 350.000 aproximadamente. Ajá. Entonces, siguen siendo presupuestos muy bajos. Pero bueno, que yo creo que mi equipo hace un gran esfuerzo para que se aproveche al máximo cada euro, ¿no? Pero sí que es verdad que hay una evolución, y una evolución muy positiva, y luego pues además a nivel de guión, que es lo más importante que tiene una película, queríamos acercarnos un poquito más al tema de la conciliación, sobre todo en los momentos últimos de la vida de Poveda, con el tema de la guerra civil, y queríamos sobre todo pues mostrar a través de esa guerra civil, sin ningún tipo de maniqueísmo, lo que a Poveda lo que fue la vida de Poveda, que fue una vida pues de sinergias, de conciliación, ¿no? Y yo creo que ahí hemos ido un paso más allá que en Un Dios Prohibido, que también pues para nosotros era necesario. Uh-huh. Se proyectará esta película desde hoy en Ocimax, por ejemplo, hoy a las 4 y a las 6 y cuarto de la tarde, mañana sábado 12:15, 4 de la tarde, 6:15 otra vez, y el domingo los mismos horarios, el lunes, martes y miércoles de la semana que viene, por ejemplo, a las 4 y a las 6:15 de la tarde en estos cines de Palma.